pudiéramos tomar un elemento, yo te invitaría a que este es el año de la fe. Amén. ¿De qué sería el año? De la fe. Entonces vamos a volver a repasar algunos versículos que hemos visto en las predicaciones pasadas. La predicación pasada de fin de año yo te hablaba de tener buenas expectativas de cómo Dios es bueno para hacer mucho más abundantemente de dos cosas, de lo que pedimos y de lo que pensamos. Y entonces yo me encuentro con esta disyuntiva donde para que Dios haga mucho más abundantemente, primero tengo que tener expectativa, tengo que pedir algo que Él va a superar, o tengo que pensar, tengo que desear, tengo que estar expectante de algo que Él va a superar. Pero si tú y yo vivimos con una vida simplemente al aire, al viento, día con día, sin esperanza, sin planes, sin proyectos, sin deseos, pues difícilmente Dios tiene material con el cual trabajar. Te va a ir tal vez bien en algunos asuntos, vas a tener tu, tu provisión diaria porque Dios es un buen padre. Pero aquí hablamos de que queremos vida y vida, dijo Jesús, en abundancia. Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Es decir, yo quiero que tengas no una buena familia, yo quiero que tengas la mejor familia que puedas tener. Yo quiero que te desarrolles personalmente. Yo quiero que crezcas ministerialmente, espiritualmente. Yo quiero que seas una persona que viva no con felicidad, porque la felicidad es subjetiva, pero sí con gozo, porque el gozo es un principio espiritual. Amén. La felicidad depende de circunstancias. El gozo depende de Dios. Entonces, aunque va a haber momentos muy felices que las circunstancias se van a alinear, también va a haber momentos difíciles donde no podemos perder el gozo, porque dice la palabra precisamente en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una vida que pierde el gozo, una vida que pierde su fuerza para seguir. Entonces dice el versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te hablaba cómo teníamos que tener una esperanza y cómo hay cosas que deseamos, que precisamente las deseamos porque aún no las vemos. Cuando tú ya las ves, pues ya las tienes. Ya no hay una expectativa de que lleguen. Pero el verlo a través de los ojos de la fe es aprender a confiar en los planes perfectos de Dios a pesar de las circunstancias imperfectas del tiempo presente. Amén. Escucha eso, aprender a confiar en los tiempos y en los planes perfectos de Dios a pesar de circunstancias y situaciones imperfectas actuales. Yo me encuentro hoy con una situación donde yo no puedo avanzar, donde yo no puedo hacer mucho, pero volteo y veo a Dios y digo, tú sí puedes. Y a través de la fe te extiendes a colocarte en aquel futuro, a través de los ojos de la fe, a través de creer, donde aún no lo estás viviendo, pero tienes la certeza de que llegarás a eso. Ahora, versículo 4, hablando propiamente de este inicio de año, porque el inicio de año nosotros nos enfocamos a tres cosas. Número 1, a el ayuno. Amén. Buscamos entregarle a Dios una primicia de ayuno. Número 2, buscamos dirección. Buscamos hacia dónde correr el resto del año. No los 2 o 4 o 5 años que siguen, no. Paso a pasito. Vamos a ver qué quiere Dios este año. Y número 3, nuestras primicias de ofrenda, ¿verdad? Voluntarias, donde yo los animo a que tú en este mes coloques una ofrenda mayor a la que normalmente colocas, le llamamos primicia, que hay varias formas de eso. Ahorita vamos a ver, el versículo 4 nos habla de esto, porque
las primicias representan un corazón que quiere poner primero, antes que a todas las cosas, a Dios. Ahora, la única manera de yo entregar correctas primicias, y quiero destacar esa frase, correctas primicias, es cuando yo involucro la fe al momento de entregar mi primicia. Mira lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ok? Número 1, ¿qué hizo Abel? Aquí dice, ¿qué hizo Abel? Ofreció. Vamos a clavarnos en esa primera palabra. Ofrecer. Ofrenda tiene esta raíz. Una ofrenda es ofrecerle, es darle, presentarle algo a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quién le dijo a Abel que había que ofrecer algo para Dios? La fe. Por la fe, Abel ofreció. Nadie vino y le dijo, su papá no les dijo, oigan, hijos, llegando a cierto tiempo hagan esto, sino que al ellos oír de Dios, saber que existía Dios, y de alguna manera querer ponerlo a Él primero en sus caminos, les nace la iniciativa, guiada por la fe, de voy a venir y le voy a presentar algo a Dios. Di conmigo, la ofrenda es una iniciativa. Te tiene que nacer a ti. Yo te puedo instruir, mas yo no te voy a obligar. Yo te enseño lo que dice la palabra, mas se vuelve una realidad de nosotros cuando nuestro corazón se gesta el deseo y dice, yo le quiero ofrecer algo a Dios. ¿Sí? Me viene a la mente, siempre que hablamos de ofrecer, me viene a la mente la historia de la mujer que todos los días recibía en su casa al profeta Eliseo. Dice que era una mujer rica, ella y su marido, no tenían hijo, y todos los días que pasaba Eliseo por la ciudad, ella lo recibía. Pero ella recibía a Eliseo, sí por Eliseo, sí por honrarlo a él, pero más que por ello a quien Eliseo representaba. Eliseo era el representante de Dios en ese momento a esa generación, era el profeta que Dios estaba usando. Recibir a Eliseo y bendecir a Eliseo era como bendecir al Señor, porque se escribió que el que bendijera a un profeta, recompensa de profeta iba a tener de parte de Dios. Y esta mujer toma otra vez, iniciativa. La fe que ella tiene un día le activa algo, le da un piquete donde se le ocurre y dice, ya lo recibo, ya viene todos los días y ya tenemos hasta el menú, ¿verdad? Ya sé lo que le toca mañana comer al profeta, vamos variándole para no hartarlo. Pero ¿qué tal si voy un paso más? La ofrenda tiene que ver con ir más allá de hasta donde hemos ido. Y eso es bien padre porque eso sirve en cualquier etapa de tu cristianismo. Siempre hay un paso más para dar. Si tienes poco en Cristo, si tienes poco que lo estás siguiendo, estos primeros pasos que das, pues son, valga la redundancia, primeros pasos, pero son pasos mayores a los que habías tomado antes. Antes no tomabas ningún paso y te comienzas a comprometer.
Si ya tienes mucho tiempo, siempre hay algo más en lo que tú puedes entregarte a Dios o subirle el nivel. Y si en algún momento, porque también nos pasa, hemos vivido o estamos viviendo un estancamiento, ese dar un paso extra rompe muchas veces ciclos de estancamiento espiritual. Cuando uno dice, voy a tomar la iniciativa, voy a tomar la determinación, me voy a comprometer a dar este paso y voy a ir a un poco más. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? La historia está en Reyes. Dice que de repente se le ocurre construirle un cuarto extra en su casa para que cuando el profeta pase, no solo pase, sino se quede ahí a reposar. Y como siempre les he dicho, esa decisión implicaba tiempo, implicaba recursos, implicaba esfuerzo que no tenía ella por qué hacer. La ofrenda cae también en eso. No lo tengo que hacer, pero evidencia mi gratitud y evidencia mi determinación por agradar más a Dios. Por eso Abel vino y ofreció. Trajo algo y lo puso delante de Dios y le dijo, Dios, aquí está mi ofrenda. Yo tengo una pregunta, ¿qué tienes hoy en tu vida que puedas poner delante de Dios durante este 2026? No solo económicamente. ¿Será que tienes tiempo que tienes que comenzar a hacer un espacio para ofrecerle más tiempo a Dios del que le hemos estado ofreciendo durante el 2025 o 2024? Tal vez la determinación de servirle de alguna nueva manera. Tal vez el deseo de comenzar un proyecto donde esté involucrado el Señor. Tal vez un área de tu vida que no has santificado hasta hoy y este es el año donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Esta área que está mal en mi vida, yo la voy a cortar y yo la voy a presentar como una ofrenda delante de Dios en santidad. Voy a ponerme las pilas, qué sé yo. Hay tanto que podemos, vuelvo a lo mismo, ofrecer. Sin embargo, vemos otra parte aquí en este enunciado. Dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Y es donde entonces vemos que dentro de las ofrendas que le podemos traer a Dios, sí hay, vamos a usar esta palabra, rangos o tipos o niveles de ofrenda. Hay ofrendas que son más excelentes que otras. ¿Y en qué recae la excelencia de una ofrenda, Abimael? ¿En qué recae la excelencia de que yo pueda decir, le presenté a Dios algo mejor que lo que le había presentado antes? Porque aquí no nos vamos a competir contra nosotros, no es Abel contra Caín, no es cómo le hago para ofrecer algo mejor que Alejandra, no. Alejandra se tiene que esforzar por ofrecer algo mejor que la Alejandra de ayer. ¿Sí? Yo tengo un dicho con mis amigos ahí en el trabajo. Cuando no sale algo para el día, digo, ese ya va a ser problema de Abimael del futuro. Ahorita no me voy a preocupar. Mañana que regrese lo resuelvo, ¿verdad? Bueno, no es, el ofrendar, el dar más excelentemente, tiene que ver con compararnos con nuestra versión anterior. Pero hay unos principios que Caín violó, pero que Abel guardó. Y no voy a ir por el tiempo, pero lo puedes leer en Génesis 4. Y dice que Abel trajo de lo primero y de lo más gordo
de sus ovejas. Y cuando le tocó el turno a Caín, Caín solo trajo una ofrenda, así la menciona la palabra, una ofrenda, como genéricamente. Pero cuando menciona a Abel, menciona que trajo lo primero y lo mejor. Y esa es la característica de una vida de ofrenda. Y repito, no quiero que lo aterrices al sobre que damos cada semana. Eso es una pequeña parte. Cuando yo hablo de una vida de ofrenda, hablo de la vida diaria de orar, de buscar a Dios, donde yo tengo que tratar de darle a Dios lo primero de mi vida y lo mejor que tengo en ese momento. No mis obras, no lo último y no lo que ya no gasté en otro lugar, sino el primer esfuerzo, el primer deleite tiene que ser en mi corazón dedicado al Señor. Y cuando yo logro vivir esto, la única manera que lo haga, vuelvo a la redundancia, por eso es importante que este año nos esforcemos en que sea el año de la fe, porque solo cuando creo que Él es merecedor de lo primero y lo mejor, es cuando lo voy a dar. Abimael, ¿por qué no le doy a Dios lo primero y lo mejor? No te quiero hacer sentir mal, pero la raíz es porque muy en el fondo no nos ha caído el 20. Y a veces no creemos, pasamos por temporadas donde no hemos alimentado nuestra fe y aunque somos salvos porque tenemos la fe para la salvación, nuestra vida cristiana también se vive día a día por medio de la fe. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. No solo se salvará, sino que va a vivir día a día, de lunes a domingo, 24/7, de los años que sean. 24, 22, 12, 15, 42, 48, los que tengamos. Yo me quemé, al principio dije 15. 15 años de cielos abiertos, ahí van. Pero tengo que, a través de la fe, situarme en este momento, en esta posición donde yo voy a poder venir y ofrendar mi vida entera. Para hacer un ayuno de 21 días, mis amados, se necesita fe. Se necesita creer, uno, que vale la pena esa abstinencia de ciertas cosas para honrar a Dios. Necesitamos creer que durante ese tiempo, si tú y yo profundizamos, nos vamos a encontrar con Él y nuestra vida puede ser una antes y después de un tiempo de ayuno. Porque la raíz del ayuno no es me voy a matar de hambre para que Dios me mire, se apiade de mí y me dé un año bonito. No, no funciona así. Así lo entienden muchos. El propósito es, le voy a ofrecer, no tengo que hacerlo. No me obliga a nadie, yo tomo la iniciativa de traer este ayuno de este tipo y va a ser una ofrenda el que yo me abstenga de comerme un ribeye, ¿verdad? Como me gusta, en mi caso bien cocido, aunque esto ofenda a los cánones de la carne asada, pero pues a mí me importa mi paladar, no que lo que los cánones nos digan. Yo me voy a privar de este deleite que yo tengo en una manera de ponerlo delante de Dios, ese sacrificio, diciéndole, tú eres mayor deleite. Y durante ese tiempo buscarle y profundizarle más. Necesito fe para eso, mis amados. Pero esta es de esas cosas que funcionan extrañas. Porque necesitas fe para eso. Pero cuando lo empiezas a hacer se vuelve una cadena donde eso mismo que hiciste para lo cual necesitabas fe,
¿sabes qué produce al final? Más fe. El problema es que muchos de nosotros hacemos ofrendas de ayuno y primicias esporádicas. Una vez al año cuando comienza, o si voy a empezar un proyecto, o cada semestre, qué sé yo. Cuando debe de ser una constante. Como iglesia lo hacemos una vez al año, pero nuestra vida personal debería ser una constante. El estar yo ofreciéndole a Dios continuamente momentos de ayuno, momentos de pausa, momentos de búsqueda, para que mi fe también crezca y avance. Versículo 6, me salto hasta el 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo te digo ahorita, no hagas la práctica por hacerla, métele la fe. Métele el creer, métele el buscar, métele la expectativa. Ten expectativas para ese ayuno. Cuando yo voy a entrar a tiempos de ayuno, yo trato de entrar con expectativas, preguntándome qué iré a descubrir en este tiempo de ayuno acerca de Dios que antes no conocía. ¿Qué iré a experimentar durante este tiempo de ayuno? ¿Qué cosas se irán a desbloquear? Los últimos 2 ayunos que yo he hecho, así de inicio de año, me han traído grandes cosas. El primero, yo te puedo decir, durante ese tiempo de ayuno del 2024, nos propusimos, Anel y yo, hacerlo juntos. Nos compartíamos cómo lo estábamos llevando. Y cuando yo la invitaba, porque era cuando le estaba llegando, cuando le invitaba a algún lado, pues era un lugar con ayuno. Salads nos vio ahí comer varias veces, pues es lo que se podía. Pero durante ese ayuno, a mí Dios me confirmó que ya avanzara en esa dirección. Durante ese ayuno yo hablé con mi pastor, y mi pastor me dijo, adelante, caminante. Durante ese ayuno se quitaron dudas que yo pudiera haber tenido, si era el tiempo, no si era ella, sino si era el tiempo y cómo y cuándo. En ese ayuno se vendió la casa que yo tenía, con lo cual luego me casé con el dinero de esa casa, me quité esa deuda y luego me casé. Me aventé otra deuda, ¿verdad? De por vida. Pero eso pasó en ese ayuno. En el ayuno del año pasado, cuando terminé el ayuno, Dios abrió lo del nuevo trabajo. Yo metí mi solicitud en el tiempo del ayuno y acabándose el ayuno, todo se dio para ese cambio. No significa que este año me tenga que dar algo después del ayuno así de drástico, pero yo te puedo decir testimonios así prácticos de estos años, de cómo Dios ha ido haciendo cosas. Y cada ayuno que he tenido, largo, corto, de inicio de año, siempre te da algo. Porque Dios así es. Cuando tú te propones bendecirlo y agradarle, me encanta un dicho que tenía el hermano Wayne Myers, ¿verdad? Dice, a Dios no le ganas en bendecir. No se va a dejar ganar. Y tiene otro que dice que cuando Dios te quiere bendecir, hasta los costales te presta. ¿Verdad? Así que por la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, escucha, esta es la clave, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios está ahí. Y que es galardonador, que Él da recompensa a los que le buscan. Yo tengo que hacer este ayuno creyendo que Dios está ahí conmigo cada vez que yo me meto a la escritura a buscarlo más, cada vez que yo estoy ahí en mi mesa
comiendo algo en vez de un deleite, sustituyéndolo con otra comida para seguir, o si me privé totalmente de comida y me puse a orar, ahí en esos momentos está Dios y está preparando una recompensa. Amén. Ahora, la mejor recompensa que tú y yo tenemos es conocerlo más. Esa es la mejor, eso es lo que nosotros buscamos en profundidad, pero es por medio de la fe. Y quiero ir terminando, quiero adelantarme a este versículo, el 8, para introducirnos con Abraham, del cual vamos a estar hablando más adelante en las próximas reuniones. Pero dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Di conmigo, obedeció. El ayuno es un llamado. Las primicias son un llamado. Ese llamado o se obedece o se desobedece. No hay otra. No es obligatorio. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te mostraré a dónde vayas a ir y te bendeciré. Pero si Abraham se amachinaba y decía, no voy, no es como que Dios le iba a mandar alguien que lo levantara y lo sacara. Dios iba a buscar otro corazón que estuviera dispuesto. Pero Abraham tenía la oferta, tenía el balón botando ahí delante de él, nada más para que pateara y metiera el gol. Y él decide creerle a Dios. ¿Por qué? Porque la promesa, siempre se los digo, la promesa que Dios le hizo a Abraham era directamente, golpeaba una imposibilidad de Abraham. No una dificultad, una imposibilidad. Vas a tener una descendencia grande cuando él ya no podía tener hijos. Y no era una descendencia simbólica, era literal, linaje de su sangre. Ahora, por la fe Abraham obedeció. Yo oro que Dios despierte en nosotros la fe que nos hace obedecer. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, fíjate, ves la fe de Abraham. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es decir, la Nueva Jerusalén. Ahora, la fe de Abraham de alguna manera se contagia. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, si tú vas a la historia, lo vamos a ver. Sara se rió cuando Sara escuchó. Sara no creyó al principio. ¿Sabes cuándo creyó Sara? Conforme el tiempo que Abraham no dejó de creer. Tú imagínate ser tú, Sara, una mujer estéril teniendo un marido, pues ya que se le pasó su vigor, su etapa, su prime. Y que llegue y que te diga, vieja, hablé con Dios que nos va a dar un hijo. La mujer se ría. Pero Abraham estuvo haciendo eso, no una ni dos. Constantemente venía. Y de repente Abraham estaba haciendo planes. Y estaba destapando pozos. Y Sara le decía, ¿y para qué tantos pozos si con uno comemos nosotros? Sí, pero estoy destapando los de mis hijos y los de mis nietos. Abraham, no tienes hijo.
menos vas a tener nietos. Ah, ya verás. Y seguía y seguía. Y de repente esa reacción reacia de Sara se fue ablandando. Y la fe que Abraham tenía la fue contagiando. Por eso yo te invito a que este año tú pongas tu fe en Dios. Porque hay gente cerca de ti que de alguna manera depende de que tú sigas creyendo, aunque no se vea nada, aunque no se sepa por dónde, hay que seguir creyendo y hay que hacer ajustes y cambios y hacer nuestra parte, pero seguir creyendo. Amén. Mira, parte de lo que vamos a hablar después del ayuno, pues es cómo buscar que la iglesia, por un lado, crezca, pero por otro lado también entender que la iglesia no son números y tratar de conciliar ambas ideas, pero de permanecer y seguir avanzando. Seamos 20, seamos 10, seamos 5, seamos 50, seamos 100. Se quede gente, se vaya gente, tenemos que estar continuando. Yo voy a continuar, amén. Si cerramos este local, yo voy a continuar en una casa, en una cochera, abajo de un árbol, en algún lado continuaremos. Pero continuaremos, amén. Al menos yo y los que quieran continuar. Son bienvenidos todos. Y a lo mejor tenemos que hacer cambios y a lo mejor tenemos que buscar algunas diferencias, no sé. Ahí es donde la fe entra para decirle a Dios hacia dónde. Pero de entrada, retroceder no es una opción. Por esa fe, Sara creyó, porque al final, fuera de tiempo y de la edad, me encanta eso. Fuera de tiempo y de la edad. ¿Cuándo esperas tú que te vaya mejor en tu vida? Cuando estás en una etapa y en una edad con más fortaleza. Y de repente dices, si no me fue bien en este punto, ahora que ya no estoy así. Y siempre está la historia del coronel Sanders, el de Kentucky. Él se volvió millonario de viejito, no de joven, de viejito. Ahora, no te estoy animando a que te esperes hasta viejito. A lo que voy es que muchas veces el diablo usa este pensamiento. Tú ya no puedes. Ya se te fue, ya se te pasó, ya. Otros, es el tiempo de otros. Mientras estemos aquí y creamos que fiel es el quien lo ha prometido, Él lo puede hacer fuera del tiempo y fuera de la edad. Fuera del esquema, fuera del pronóstico. Ojalá el bicho gane el mundial este año fuera de la edad y de su tiempo. Dice Salim, no abuses de la fe. Pero yo tengo que entender esta parte. La fe me sitúa, con esto voy a terminar, en el tiempo y en el lugar y en la edad correcta delante de Dios, con la que Él puede trabajar. No delante de los hombres, no delante del sentido común. El sentido común me dice que las cosas cada vez van a estar peor, que cómo voy a tener esperanza en un 2026 si no estás viendo todo lo que está pasando. Me decía otra persona ayer, tengo miedo de que se meta ahora Estados Unidos a México. Digo, compadre, ese es el menor de tus problemas. Tú necesitas arrepentirte, cambiar tu corazón y buscar a Dios. Ese sí es tu problema. Que se metan fuerzas especiales aquí es lo que menos te va a afectar. Pero hay gente así con este pensamiento, ¿verdad? Pesimista de que la fe nos va a sacar de estas esferas
donde ciertamente están ocurriendo cosas, no las negamos, no es que nos cerramos los ojos, no, no, ahí están, pero nosotros vamos a vivir una realidad distinta a través de la fe. Amén. Entonces, todavía la próxima semana voy a hablar más enfocado al ayuno, de las formas de ayuno que hay, para que tú agarres la que prefieras para el lunes 12. Pero desde ahorita yo te animo que vayas orando, Señor, ¿cómo puedo ir ayunando? ¿Qué quieres que haga?